Hermanos amados, bendiciones, gusto de saludarles en este tiempo. Qué bueno es poder juntarnos como familia alrededor de la palabra del Señor en este tiempo de adoración que nos preparamos desde toda la semana, creo, ¿cierto? Sin duda, para poder juntarnos como iglesia en nuestros hogares y poder estar de esa forma honrando y adorando a nuestro Señor. Dentro de este tiempo especial que no sabemos hasta cuándo lo vamos a tener que estar enfrentando, pero lo importante es que como iglesia nuestra fe se mantenga viva y esa es la intención de poder mantenernos en contacto a través del WhatsApp de la iglesia, a través del tiempo de oración que tenemos y también a través de este tiempo de adoración comunitaria multiplicado en diferentes hogares donde estamos reunidos y cada uno de nosotros tiene nuestra dirección. En este tiempo le quiero invitar a pensar y vamos a hacer una serie de 3 o 4 reflexiones respecto de una panorámica de ver a Jesús cómo está en este tiempo también llorando con nosotros, en este tiempo de sufrimiento, de restricciones que estamos viviendo. No solamente nosotros como país, sino que a través del mundo entero. Por lo tanto, esa va a ser nuestra mirada, el Jesús que llora con nosotros, con esta humanidad que sufre, ¿ya? Cómo Dios sufre con nuestra desgracia, con lo que estamos viviendo, ¿ya? Y quisiera que esa fuera nuestro paraguas general, magno, sobre lo que vamos a pensar. Y desde allí vamos a revisar diferentes textos que nos ayuden a poder ver a Jesús con nosotros, ver a Jesús acompañándonos en todo tiempo, animándonos a la fe, sanando nuestras heridas, sanando nuestros dolores, acompañándonos a hacer de la vida, ¿cierto? Un tiempo grato con su presencia en nuestros corazones. En esta oportunidad vamos a usar también un texto que sin duda lo vamos a desglosar un poquito y vamos a pensar más profundamente. Yo creo que en 2 domingos más, pero quiero que lo vayamos viendo, lo vayamos revisando y lo vamos a usar como nuestro texto lema de este tiempo en el cual vamos a reflexionar sobre estos puntos. Y es el texto que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 5, cuando dice la palabra del Señor. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ese va a ser nuestro texto, que yo quiero que lo podamos pensar, nuestro texto clave en este tiempo de reflexionar en torno a este Jesús que llora con nosotros en el tiempo de la desgracia, ¿ya? Dicho esto, quiero que a modo de introducción en esta primera reflexión que vamos a tener bajo esta mirada, hoy vamos a hablar de este Jesús que vino para amar y no para castigar, ¿ya? Ese va a ser nuestro título de la reflexión que vamos a pensar hoy en día. Y ahí quiero esbozar a lo menos 3 verdades que yo creo que son fundamentales que nosotros podamos mirar y pensar con respecto a Jesús, ¿ya? Quiero decir lo siguiente: muchos quisieran ver a Jesús hoy con un azote en sus manos. Esto es bien curioso. Y a lo mejor se nos viene la imagen, evocamos, ¿cierto? Y creo que a lo mejor intencionalmente, esta imagen que tenemos del Jesús que entra al templo con un azote en sus manos y da vuelta las mesas de las personas que allí estaban, haciendo negocios truchos dentro de los atrios del templo, ¿ya? Hoy quisiéramos ver a lo mejor a un Jesús en esas condiciones, con esa intención. Un Jesús que castiga a los incrédulos. Voy a usar esa palabra con bastante cuidado porque creo que a veces estigmatizamos a las personas con algunos términos que para nosotros, que llevamos un tiempo conociendo y acercándonos al Evangelio de Jesús, ha sido usado y a veces de mala forma, de mala manera. Entonces, esta idea la tenemos en nuestra mente. Este Jesús que castiga a los incrédulos, ¿cierto? Que los azota y que desde nuestro punto de vista
podríamos decir hasta que lo tienen merecido. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué surge esto? Bueno, porque desde nuestra óptica humana, una mirada caída, ¿cierto? Desde nuestra propia condición de pecado, ¿cierto? Desde nuestra propia maldad. Esto es una lucha interna permanente en nuestra existencia, ¿ya? Es lo que, desde nuestra óptica, es lo que ellos se merecen. Y bajo esa lógica, entonces, tenemos esta imagen, es más, casi quisiéramos que esta imagen se diera y fuera una realidad, ¿ya? En cambio, el Evangelio de Jesús, en los registros evangélicos que tenemos, nos muestran al Maestro totalmente diferente. Nos muestran a un Maestro que ama, a un Jesús que ama. ¿A quién ama? Ama al cansado del camino de la vida. Ama a la persona que sí está equivocada, a la persona que vive una vida, ¿cierto?, bajo los criterios normales en los cuales se desarrolla, y que desde su historia uno entiende de que no ha conocido a este Jesús que aparece en medio de la historia para mostrar esta faceta del amor de Dios, del Dios no conocido, del Dios que el concepto judío no tenía en su mente, un Dios de amor. Y Jesús aparece bajo esta premisa de poder mostrar el carácter interno de Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, quisiera que partiésemos con esta mirada en este tiempo de reflexión. Y pensando en esto mismo, por ejemplo, hoy en día nosotros hemos visto algunas declaraciones de algunas personas que afirman de que este tiempo que estamos viviendo obedece a un tiempo especial, y vamos a ver por qué este interés de ver este tiempo de esa manera. Pues bien, cuando decimos que Jesús vino para amar y no para castigar, entonces nos adentramos en un terreno, hermanos amados y amigos que nos escuchan, de poder aprender a conocer a Jesús. Y yo creo que ese es nuestro mayor desafío hoy en día. Nosotros tenemos que caminar cerca de Jesús. Tenemos que caminar tomados de la mano de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es quien nos muestra a Dios. Jesús nos enseña, nos revela a Dios. Y curiosamente, las características que Jesús baja, ¿cierto?, las aterriza en medio de nosotros, no concuerdan con nuestras perspectivas humanas, con nuestra lógica. Por eso que Dios es sorprendente. Y Jesús es un hombre, es una persona sorprendente, nos sorprende cada día. Y a veces las sorpresas que nos da Jesús no siempre son las que nosotros esperamos. Y eso es lo maravilloso de Jesús. Jesús nos sorprende de una forma que nosotros no lo pensamos. Los milagros de Jesús hablan un poco de aquello, ¿ya? Pues bien, dentro de esta mirada y de lo que vamos a ver, entonces yo quiero llevarles a pensar y vamos a comenzar a reflexionar respecto de esto. Como dije, teniendo el texto anterior ahí puesto como trasfondo en toda esta serie de reflexiones que vamos a hacer. Y quisiera que bajo este enunciado pudiésemos colocar también el siguiente texto que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículo 56. ¿Y qué es lo que nos dice este texto? Dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Es interesante lo que allí está ocurriendo, porque los discípulos de Jesús se encuentran en una situación bien complicada. Ellos estaban preparándose para un tiempo de avivamiento en una región poco pisada, poco habituada por el mundo judío, como era la tierra de los samaritanos. Y lo que vemos allí es que dentro de este contexto, el contexto de este texto dice de la siguiente forma. Yo lo voy a leer completo para que usted lo pueda tener. Está en Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Yo he citado en esta oportunidad el versículo 56, que nos va a servir como encabezado para lo que vamos a hablar. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba,
Está hablando de su resurrección, de su entrada nuevamente al trono de gloria. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esa era la intención. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos. Uy, allí ya tenemos problemas. Samaritanos y judíos no son muy buenos, no son muy buenos vecinos. Para hacerle preparativos. Más dice, no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, la primera intención. Y parece que los samaritanos se dieron cuenta de que en realidad Jesús iba de paso solamente por aquel lugar. Viendo esto sus discípulos, cuando vieron de que los samaritanos en el fondo no estaban muy contentos con esta visita de paso de Jesús, entonces los discípulos Jacobo y Juan dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, Jesús les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Es decir, el texto que estamos usando es la respuesta que da Jesús a una intención que estaba en el corazón de los discípulos. Bien, entonces aquí surge lo siguiente. Así como lo hemos dicho brevemente anterior, ¿cierto? Hoy en día, en este tiempo, se han levantado diferentes voces que, tomando el nombre de Dios, han dado un juicio desde el miedo a lo que sufrimos como sociedad, no solamente como país, sino que a través del mundo entero. Y usted seguramente ha escuchado esta frase: esto es un castigo divino, o esto es un castigo de Dios, ¿cierto? Encaja mucho más dentro de nuestro concepto, ¿ya? Y eso es lo que se vocifera con toda soltura de cuerpo, ¿ya? Como si esto fuera lo más normal, ¿verdad? Como si esto fuera el actuar normal de Dios. No, es que Dios siempre castiga, ¿cierto? Entonces tenemos una imagen, tenemos una idea, y lo que es más preocupante todavía, esto nos indica que tenemos un acercamiento hacia en un sentido teológico un poco más profundo, equivocado respecto de Dios. Ahora bien, ¿por qué? Y surge esta pregunta que tenemos que hacerla, y quiero que usted se la haga, por favor. ¿Dios está castigando a la humanidad por medio de este virus? Esa es una respuesta que creo que es muy conveniente pensarla y responderla en razón de lo que hemos escuchado. A lo mejor usted ya tiene esto resuelto, y que bien, me alegro que así sea. Pero hay una inmensa cantidad de personas que lo está pensando. Y lo que es más triste todavía, que está usando la palabra, el texto bíblico, para hacer este tipo de afirmaciones. Entonces eso indica de que hay un sector, o hay muchas personas que haciéndose llamar evangélicos, y quiero hacer notar aquí una diferencia un poquito en la semántica de lo que estamos hablando, y he pensado que en este tiempo en el cual vamos a reflexionar, vamos a hacer y quiero que hagamos una pequeña diferenciación con respecto al término evangélico y lo que es ser un cristiano. Y creo que la religión evangélica en sí se ha vuelto un tanto vacía, en donde tú tienes que cumplir con algunas cosas fundamentales para la denominación que sea. Y si tú te apartas de aquello, entonces caes en falta y viene la condenación sobre la persona que no ha cumplido los rudimentos de la religión evangélica. Creo que nosotros, y yo al menos me siento más que un evangélico, me siento un cristiano, un seguidor de Jesús. Una persona que intenta acercarse al Jesús como lo muestra la Biblia en los evangelios. Y esa es una tarea que tenemos que comenzar, creo, en este tiempo, a hilar un poquito más fino, a hacerlo con más cuidado, ¿cierto? Ese trabajo, hermanos amados, por una parte, puede parecer sencillo, pero si lo hacemos en profundidad e intentamos hacer un trabajo medianamente serio, nos vamos a dar cuenta de que va a requerir de nosotros un poco más de tiempo, un poco más de cuidado,
Vamos a tener que consultar a lo mejor a algunas personas que nos han aportado con libros, con ideas, ¿cierto? Un poco más claras respecto de qué significa ser un discípulo de Jesús. Ahora, esta pregunta, hermanos amados, también estaba presente en el círculo cercano de los discípulos de Jesús en su tiempo. Porque eso tiene que ver con nuestra humanidad, tiene que ver con nuestra realidad. Porque nosotros desde nuestra condición de personas es más fácil castigar, es más fácil desear el castigo para el otro, es más fácil desear la maldición de Dios para el otro que el favor de Dios. Claro, porque yo me siento favorecido, entonces yo estoy fuera de el alcance del castigo divino. ¿Ya? Entonces mi juicio lo emito desde una plataforma supuestamente un poco superior, entonces veo a los demás, ¿cierto?, como inferiores a mí. Y eso contrasta con lo que nos enseña la palabra del Señor, ¿cierto? Su palabra nos dice que no tenemos que tener más alto concepto de sí que el que debemos tener. Y eso es algo que nos tiene que hacer aterrizar un poco, sobre todo en este tiempo. ¿Ya? Entonces, ante esta pregunta, ¿qué podemos responder? ¿Qué respondería usted? Dentro de todo a lo mejor lo que ha escuchado, pero también dentro de todo lo que usted ha aprendido acerca de Jesús. Entonces, ¿Dios está castigando a la humanidad? ¿Está castigando a nuestro país? Bueno, desde mi punto de vista, no. Dios no es un Dios que esté preocupado en armar un plan de castigo. Esto es bien interesante porque hace una semana hemos terminado lo que es la celebración de Semana Santa, en donde justamente hemos reflexionado y pensado respecto al sacrificio del plan salvador de Dios. Pero parece que lo hemos olvidado porque al poco andar, ¿cierto?, de la vida, hemos hecho afirmaciones que contrastan con todo lo que hemos supuestamente hecho y visto dentro de unos días anteriores. Y parece que no hemos visto al Jesús en la cruz, ¿no? Parece que ya forma parte del paisaje cotidiano, normal en nosotros, y no colocamos la atención a lo que Jesús está haciendo. Es más, yo creo que a lo mejor muchos se sienten hasta ofendidos porque Dios perdonó a un hombre que estaba en la cruz y que no tuvo el tiempo de ir al templo, por ejemplo, a adorar a Dios, y que recibe el perdón de Jesús en la cruz, el ladrón que estaba ahí, aunque el otro se farrea la última oportunidad que tiene. Es que, hermanos amados, eso es el Evangelio de Jesús. Entonces, por eso el Evangelio es buena noticia, buena nueva, porque aún en el último aliento de nuestra vida, Dios nos está dando la oportunidad de poder hacernos amigos de Él, aún en ese tiempo. Y eso contrasta con nuestros conceptos evangélicos dentro de una religión que parece que camina lejos de Jesús, lejos de las verdades de Jesús. Entonces, mi respuesta a esto es que no. Dios no está castigando a la humanidad. Dios no ha preparado un plan de castigo, no ha ideado, no ha gastado su tiempo, ¿cierto?, aunque Él no está sujeto al tiempo, es una metáfora, una forma de decirlo, para poder emplear o hacer que el hombre sea castigado. Quien afirme esto no conoce a Jesús y olvida a lo menos tres aspectos que yo creo que son fundamentales, hermanos amados, que nosotros los tengamos presentes en nuestra vida. Y quiero que en esta hora los podamos pensar, los podamos reflexionar, porque desde ahí vamos a poder mantenernos y mantener nuestra fe viva, siempre viva. ¿Ya? Primero, cuando hacemos esta afirmación, entonces olvidamos que Jesús es el buen pastor. Olvidamos que Jesús es el buen pastor. ¿Qué es el buen pastor? Juan 10, versículo 11 del Evangelio nos dice: yo soy el buen pastor, dice Jesús, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, ¿qué significa esto? En una oportunidad, Jesús mira a las multitudes y tiene compasión de aquellas personas, porque las ve como ovejas que no tienen pastor. Ahora bien, ante esa realidad, Jesús dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora, ¿qué implica esto, hermanos queridos? Pues bien, si nosotros miramos la cruz de Jesús,
¿cierto? Ahí está el buen pastor, dando su vida por las ovejas. Y usted y yo, quienes hemos creído en este Jesús, nos sentimos y estamos allí identificados con el sacrificio, con la cruz de Jesús, con la muerte de Jesús. Porque el buen pastor ha dado su vida, ¿cierto? En mi lugar, ¿verdad? Entonces, se abre una puerta, se abre, ¿cierto?, un camino que el mundo, que la sociedad común no conoce. Por eso la importancia de la voz de aquellos que dicen creer, que dicen ser cristianos. Y aquí me aparto un poco del concepto evangélico, por favor, quiero que me entienda esto, porque creo que el evangelio en sí, hoy en un gran porcentaje camina vacío, sin Jesús, más regido por una decálogo, ¿cierto?, de mandamientos, de ordenanzas, más que por la palabra de Dios. Ahora, esto, hermanos amados, este primer punto, Jesús el buen pastor, implica tres verdades que yo quiero que usted las pueda tener en su corazón. Primero, que Jesús sea el buen pastor indica de que el buen pastor o el pastor guía a las ovejas por el camino que lleva a Dios. Voy a repetirlo. El pastor guía a las ovejas por el camino que lleva a Dios. Ahí mismo en el Evangelio de Juan hay un texto que yo quiero que lo podamos revisar, ¿cierto? Y Jesús dice en una oportunidad: yo soy el camino. Y esto tenemos que considerarlo con seriedad. Yo soy el camino. El pastor nos guía. Nos guía por el buen camino. Nos guía por el camino que nos lleva a Dios. Y esta es una responsabilidad que tenemos que asumirlas también quienes estamos al frente, a quienes Dios ha puesto al cuidado, ¿cierto?, de aquellas ovejas que forman parte de un determinado rebaño. Curiosamente, nosotros hemos visto algunas características totalmente alejadas de esta verdad. Y podríamos decir que hoy en día hay pastores que parece que no guían a las ovejas por el camino, por el buen camino que lleva a Dios. Parece que se apartan un poco de esa verdad. Y ahí podríamos a lo mejor picar más finito, pero dejemos ahí la idea. Y usted pueda también sacar sus propias conclusiones, pueda conversarlo con quienes tienen a su alrededor. Otro aspecto importante y otra verdad que tiene que ver con este Jesús, el buen pastor, es que Jesús cuida las ovejas de los peligros presentes en el camino de la vida. Jesús nos cuida, el pastor cuida a las ovejas. Es una triste realidad, hermanos amados, pero nosotros hemos visto hoy en día cómo ciertos pastores, ¿cierto?, entre comillas, voy a usar esa frase, ese adjetivo, más que cuidar a las ovejas, las exponen al peligro. Hermanos amados, no podemos desconocer que estamos viviendo un tiempo muy complicado, en donde la vida está en juego, donde nuestra vida está en juego, y que sencillamente obedeciendo algunas normas tan básicas, ¿cierto?, porque son básicas, ¿cierto?, todas las podemos entender, supuestamente, pero curiosamente hay pastores que no cuidan las ovejas de los peligros, y más, yo creo que las exponen. Entonces, eso nos deja un poco, ¿cierto?, nos muestra de qué forma estamos caminando, de qué forma estamos viviendo, de qué forma estamos haciendo vida del Evangelio en nosotros. ¿Ya? Y este desafío de acercarnos a Jesús tiene que ver con esta mirada más cercana, más profunda, más íntima, con Jesús nuestro Señor. El pastor cuida a las ovejas de los peligros, no las expone, las cuida, vela por ellas. ¿Ya? Otra verdad que está ahí también dentro de este primer punto de Jesús el buen pastor, es que Jesús atiende las necesidades de las ovejas. Hermanos amados, nosotros hemos tenido, y a lo mejor usted puede conocer dentro de su realidad denominacional, ¿verdad?, como pastores o ciertos líderes, más que atender las necesidades de las ovejas, ¿cierto?, se atienden de las ovejas, apartándose totalmente del modelo que Jesús nos presenta.
Hermanos queridos, es por eso la urgencia en este tiempo de mirar a Jesús, de conocer a Jesús, de conocer su filosofía de vida, su mirada sobre la realidad que estamos viviendo. Jesús, dentro de este aspecto, en una oportunidad muchos quisieron seguir a Jesús. Y Jesús dice lo siguiente: el Hijo del Hombre, hablando de él, no tiene dónde recostar su cabeza, dónde dormir en el fondo. Y eso obedece a una realidad. Y eso contrasta, hermanos amados, con el liderazgo de muchas personas hoy en día, que más que atender las necesidades de las ovejas, vemos que se sirven de las ovejas. No importa, ¿cierto? Hoy en día hay un criterio formalizado, ¿cierto? Hemos normalizado la desigualdad, hemos normalizado, ¿cierto?, la injusticia, y no nos importa que un gran porcentaje de nuestros hermanos, ¿cierto?, vivan con pensiones miserables, vivan con sueldos miserables. No nos interesa, no nos preocupa. No levantamos la voz para decir que eso es injusto. No levantamos la voz desde la palabra para decir que la vida se dignifica acá. Comienza acá. Sí, un día estaremos plenamente gozando del reino de Dios y su justicia plena, pero tenemos que comenzar a hacerlo acá. No podemos jugar con el hambre y la necesidad de nuestro entorno, porque quien dice amar a Dios y desprecia a su prójimo, entonces se hace un mentiroso y no conoce a Dios. Lo dice Juan en las cartas pastorales que tiene al final de nuestra Biblia. Entonces, hermanos queridos, tenemos que preocuparnos de aquello. Cuando Jesús dice que Él es el buen pastor, tenemos que tener una mirada más profunda respecto de nuestra labor como siervos. Y volvemos al texto sobre el cual comenzamos esta reflexión: el Jesús que sirve, el Jesús que está allí presente, que toma el lugar que nadie quisiera tomar. Es algo que tenemos que pensar. La segunda verdad que nosotros encontramos dentro de esta reflexión es que Jesús es el pan de vida. Dice Juan 6:35: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es decir, Jesús sacia. Nuestra vida espiritual se llena, se alimenta con lo que Dios nos da a través de su palabra, porque este es el pan, esta es la palabra que tenemos hoy en día para nosotros hoy. Y cualquier otra palabra, entre comillas, que se levante y que atente contra esta verdad de Cristo, de Jesús, de Jesús dado a nosotros por nuestra condición, entonces se hace mentiroso. Prevalece esta palabra por sobre cualquier otra palabra que se pueda levantar, de muy buena fuente que venga, pero esta sigue siendo nuestra fuente más confiable y no podemos alterar el orden en ese sentido. Desde el momento en que yo cambie este orden, entonces habré soltado y dejado lo más importante. Ahora, quiero destacar tres cosas acá. Esta palabra, Jesús, aquí está, ¿cierto? Su palabra. Es un pan que alimenta nuestra vida espiritual, que nos sacia. Es por eso que Dios llena el corazón de nuestras vidas, ¿cierto? Y hablamos, ¿verdad?, de que esta realidad de encontrarnos con Jesús en el camino de la vida nos hace volvernos a Dios y nos hace personas completas, ¿cierto? Plenamente vivas espiritualmente, porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, es un pan que alimenta la vida, ¿verdad? La segunda verdad que encontramos aquí es que es un pan que nos sostiene. Es un pan que nos da el sustento necesario, nos da el soporte necesario para enfrentar la vida, hermanos queridos, sabiendo que Dios está con nosotros, que no estamos solos.
Y que si en la vida tenemos momentos tristes y difíciles que enfrentar, bueno, no estamos solos. Esa es la premisa que se enmarca. Dios está ahí. Está como el buen pastor. Está como el pan que está presente en la mesa de cada uno de nosotros y que en este tiempo se ha hecho un poco difícil de poder tener. El pan que nos sostiene, el pan que nos soporta, el pan que da sostén a nosotros, a nuestra vida. También este pan nos fortalece. Este es el pan que nos da fuerza para seguir viviendo, para seguir confiando. ¿Y por qué? Bueno, porque su palabra es verdadera. Pablo nos dice que tenemos, ¿cierto?, la palabra profética más segura en nuestras manos. Y nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil a nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, ese es el pan que tenemos hoy en día. ¿Cómo descuidamos todo aquello, hermanos amados? Bueno, desde nuestra religión. Por eso yo aquí hago esta diferenciación entre ser un evangélico y ser un cristiano, un seguidor de Jesús. Creo que en este tiempo han ido decantando varias cosas y creo que tenemos que ir afinando un poco el oído, los sentidos espirituales, para poder saber qué terreno estamos pisando. La tercera verdad que quiero que podamos rescatar en este tiempo de reflexión es que Jesús es nuestro refugio. Y cada uno de nosotros ha sido testigo de aquello. ¿Quién no ha vivido en este último tiempo, hermanos amados? ¿Quién no ha sufrido un tiempo de aflicción, de congoja? Hay cosas que nos han dolido. Humanamente hablando, hay cosas que nos han dolido montones. Hemos visto el dolor de personas que han partido y que no han podido despedir a sus seres queridos como estábamos acostumbrados a hacerlo. Eso causa dolor en las personas. Hemos visto el dolor de personas el sufrimiento de personas que han visto cómo sus negocios, cómo todo su trabajo, cómo todo su esfuerzo no ha ido multiplicando, sino que ha venido restando. Y hemos visto cómo ha habido un desmoronamiento económico en muchas familias. Y esa es una realidad. Y eso causa dolor, porque ahí está tu esfuerzo, ahí está todo tu empeño, ahí están tus fuerzas, ahí está tu vida, está tu tiempo, ¿cierto? Y esa es una realidad. Bueno, ¿dónde nos vamos a refugiar? ¿Dónde nos vamos a amparar? Bueno, Jesús nos ofrece la oportunidad de hacerlo, bajo su amparo. Jesús es nuestro refugio. Juan 6:37 dice el texto: todo lo que el Padre me da, dice, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él es nuestro refugio. Hemos analizado en otras reuniones, ¿cierto?, en otros tiempos, el Salmo 91, el Salmo 23, y podríamos seguir citando salmos, ¿cierto?, donde nos habla del amparo, de la fortaleza a la cual podemos acogernos cuando levantamos nuestra mirada al Dios de los cielos y nos disponemos en sus manos. Porque Jesús se nos presenta como el Dios que nos ofrece este refugio. Este refugio igual tiene algunas características que yo creo que es importante que las podamos pensar en este tiempo. Por ejemplo, es un refugio confiable. Vaya con confianza. Vaya con confianza. Es un refugio confiable. Entre con toda confianza a tener una comunión con Jesús. Él siempre está llamando nuestra atención. Siempre está abriendo nuestros sentidos para ir a Él. Otra verdad que está ahí encerrada es que Jesús es un refugio seguro. Así como es confiable y podemos ir sin tener miedo, ¿cierto?, sin temores. También es un refugio seguro. Porque quien está allí, ¿cierto?, es el Dios sublime, es lo más grande, que puede proteger nuestras vidas. Entonces, allí bajo sus alas, dice el texto, estamos seguros. Allí estamos protegidos. Nadie nos podrá mover de aquello. Y una tercera verdad que está allí presente es que es un refugio cercano. No está lejos, hermanos. No está lejos. Yo creo que eso es lo que a lo mejor ha marcado nuestras vidas en este tiempo, porque nuestra tendencia es a pensar sobre todo con respecto a lo que hemos escuchado en este tiempo. Claro, si tenemos la imagen de un Dios que castiga, que nos mira a la distancia y que tenemos que arrinconarnos en una esquina porque allí tenemos que pagar nuestro pecado, nuestra ofensa, entonces obviamente vamos a tender a apartarnos de Dios, a salirnos
o intentar creer que salimos de su alcance. Pero no, Jesús es un Dios, es un refugio cercano. Él está allí, Él está presente. Está a una palabra de usted, está a una frase de usted. Es solamente que tenemos que volvernos a Él y decirle, sabes, Señor, yo te necesito. Quiero que seas mi refugio, quiero que seas mi buen pastor, quiero que seas mi alimento, quiero que sustentes mi vida en este tiempo. Y ese es el desafío de un discípulo de Jesús, de un cristiano. Ese es el desafío. Por lo tanto, hermanos queridos, cuando tenemos esta idea poco teológica, nada teológica, de este Dios que está esperando castigarnos, entonces nos alejamos de Dios. Pero si comenzamos a mirar en esta sencilla reflexión como lo hemos hecho hoy, nos podemos dar cuenta que Dios a lo mejor está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Si nos hemos sentido a lo mejor distantes, apartados, culpables, entonces yo les animo para que podamos acercarnos a Jesús, porque sus brazos están abiertos para tomarnos y hacernos sus hijos, hacernos su amigo. Este texto del Evangelio nos presenta la diferencia de lo que Jesús quiere para la sociedad y que lo que nosotros o algunos quisiéramos desde nuestro punto de vista humano para esa misma sociedad. Y como dije antes, claro, y cuando judíos y samaritanos no se ven bien, entonces deseamos el mal para el otro. Y hoy podríamos decir, bueno, cuando evangélicos y no evangélicos, creyentes o no creyentes, parece que también no se miran muy bien. Entonces, claro, como creemos estar, ¿cierto? Muchos piensan así, estamos o somos, ¿cierto?, más que el otro. ¿Por qué no desear entonces? ¿O por qué no anhelar que Dios los castigue? Hermanos amados, hoy es tiempo de volvernos a la verdad del Evangelio. Su palabra nos dice que Dios es amor. Su esencia es el amor. Y que el amor echa fuera todo el temor de nuestros corazones. Y cuando Dios habita, vive en nosotros, entonces ese amor nos permite acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Espero que en este tiempo nuestra fe se afirme y que si en algún momento usted se ha sentido asustado, atemorizado por algunas frases locas que han surgido, por muy bien armadas que estén, quiero decirles que eso no tiene que ver con el Evangelio de Jesús. No tiene que ver con ser un cristiano, con un seguidor de Jesús. Eso no tiene nada que ver con aquello. Lo que sí tiene que ver con el Evangelio de Jesús es que Él nos ama y nos tiene en cuenta para darnos vida y vida eterna. Que Dios les bendiga.